Hacemos así nuestro jamón cocido artesano, dándole tiempo al tiempo. Ya no se hacen jamones cocidos así. El Pozo. Soy María Jesús Barreñada, presidenta de Aredos Abogados, doctora en Derecho, abogada y abogada rural. Si tienes un problema jurídico, no dudes en contactar con nosotros, te lo solucionaremos. Este despacho ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia Profesional porque defendemos tus derechos, financiamos tus procedimientos, tu problema jurídico lo hacemos nuestro y te lo solucionamos. No aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros. Este Tiempos Modernos de Intereconomía empezó la semana pasada con la Revolución Rusa. Y con la Revolución Rusa vamos a continuar hoy porque es un acontecimiento capital del mundo contemporáneo. La primera vez hablamos de cómo se desencadenó. Hoy hablaremos de una parte mucho menos conocida, pero tremenda, de la Revolución Rusa, que fue la Guerra Civil a la que dio lugar. Lo hicimos la primera vez con Fernando Paz, hoy también con Fernando Paz, para hablar de aquella guerra civil entre rojos y blancos que cubrió Rusia entera de sangre, hasta más de 3 millones de muertos, nada menos. Enseguida vamos con ello. Antes un pequeño vídeo para explicar sumariamente qué es lo que pasó. La Revolución Rusa fue un acontecimiento extremadamente traumático. Fue cruenta la conquista del poder por los bolcheviques en octubre de 1917 y aún lo sería más la guerra civil que enseguida iba a comenzar y que se prolongaría durante los 6 años siguientes. Guerra civil, sí. Frente al poder del Partido Comunista y su ejército rojo, enseguida se levanta un ejército blanco que agrupa a todos los que quieren combatir el bolchevismo. En el lado comunista, Lenin entrega el mando al ejército Trotsky y organiza una fuerza superior al 1.000.000 de hombres, frecuentemente con oficiales zaristas a los que se obliga a servir bajo amenaza de matar a sus familias. En el lado rebelde, por el contrario, reina la división. Desde Ucrania hasta Vladivostok surge una miríada de pequeños poderes locales movidos, ora por nostalgia del zar, ora por deseos de independencia regional, que harán la guerra por su cuenta. Cosacos, ucranianos, marinos del Báltico, fundamentalistas musulmanes, escuadrones de nómadas mongoles, hasta una región checoslovaca formará en las filas, nunca bien avenidas, del ejército blanco. En la estela de la resistencia al comunismo aparecen nombres que enseguida se harán legendarios. No solo el almirante Kolchak, que es el único que logra formar algo parecido a un estado, sino también los generales Denikin y Wrangel, el atamán Semyonov o el barón Ungersteinbeck. Cada uno de ellos actúa como si el resto del mundo no existiera. Añádanse los ejércitos formados por campesinos anarquistas o por nacionalistas, cada uno enfrentado con todos los demás. Será esta fragmentación, suicida en la intensidad del territorio ruso, lo que al cabo llevará a los blancos a la derrota. Los últimos rebeldes entregarán sus armas en junio de 1923, en la lejana Vladivostok, en el extremo oriental de Siberia. En el bando rojo, la cifra de muertos en combates o por represión política superó el 1.200.000 personas. Aún fue peor en el bando blanco, donde la cifra de muertos llegó al 1,5 millones de personas. Y eso sin contar con las víctimas de la hambruna, que de inmediato iba a abatirse sobre Rusia con la política económica de Lenin. Pero esta ya es otra historia. Esta ya es otra historia, efectivamente, y la contaremos en otro momento. Magnífico vídeo de Beatriz Rojo y María Matos. Fernando Paz, probablemente es el episodio más complicado de contar que podamos haber colocado, porque es un gigantesco laberinto.
Es un laberinto, es un rompecabezas, es una cosa muy, muy complicada. Le llamamos guerra civil rusa y en realidad agrupa una serie de conflictos, en algunos casos escasamente conexos con la trama principal, podemos decir, que abarca el antiguo imperio ruso, pero a la vez algunas cosas que quedan fuera, como la guerra ruso-polaca, por ejemplo. Es decir, acontecimiento principal, como tú dices, la resistencia blanca a la Revolución Roja, pero como todo estalla, al mismo tiempo conflictos que estaban o dormidos o larvados o que apenas habían dado la cara, salen al mismo tiempo. Y es Rusia entera, que es enorme por otra parte, la que se cubre de guerra. Efectivamente, y además es que aparecen grupos a partir de la hegemonía bolchevique de los soviets, aparecen grupos que no se resignan a esa hegemonía. Y, por ejemplo, hay dos grandes episodios, el de Kronstadt es uno y el del Ejército Negro de Magno es otro, donde los anarquistas pues están luchando absolutamente contra todos. Son anarquistas contra los comunistas, sí, sí, y al mismo tiempo contra los zaristas. Sí, claro, y al mismo tiempo contra los zaristas y con unas complejísimas relaciones, porque la mayor parte del Ejército Negro era de origen ucraniano, unas complejísimas relaciones con el Ejército Verde. Aquí hay 4 ejércitos de colores, la gama cromática es amplia, el rojo, el blanco, el Ejército Verde, que es de los nacionalistas ucranianos, y el negro de el Ejército Negro mayoritariamente anarquista y mayoritariamente ucraniano también. Sí. Y luego tenemos un ejército azul en una de las rebeliones que hubo que también se conoció como el ejército azul, o sea, para acabar de liarlo. Pero efectivamente luchan todos contra todos. Y al final vencerá quien tenga un más alto grado de coordinación y de disciplina, que no era el caso de los blancos, claro. Era el caso de los rojos, en particular gracias a Trotsky, que se convierte prácticamente en un dictador militar porque restablece íntegramente la disciplina del viejo ejército zarista ruso, introduce oficiales a la fuerza del régimen zarista, amenazando con matar a sus familias si no prestan servicio, y consigue, por así decir, domar los restos descompuestos del ejército ruso de la Primera Guerra Mundial. Pues así, en efecto es. Al principio Trotsky da un paso, digamos, en falso. Trotsky, como sabemos, venía del menchevismo y encajó regular con los bolcheviques en principio. Él luego se depositó en él una gran confianza en el Soviet de Petrogrado, es el que saca adelante el proceso revolucionario en sus inicios y se le pone al frente del Ejército Rojo. Y Trotsky, la primera idea que tiene es la de que todos sean iguales. Entonces quedan abolidos los grados militares, enseguida se da cuenta, de una persona muy inteligente, se da cuenta de que aquello no funciona de ninguna manera, restituye los grados del ejército zarista y adopta la disciplina más extrema del ejército zarista, la hace lo convencional, lo habitual y lo ordinario. Por ejemplo, a los desertores no se les hace juicio, se les fusila directamente. Se crean batallones de desertores o de gente indisciplinada a los cuales aleatoriamente se diezma. Y en ocasiones diezmar quiere decir que de cada 100, 10 son asesinados. Exactamente así, se les pega un tiro en la nuca. Y de esa manera se mantiene la disciplina. Tenía una dirección el Ejército Rojo política muy clara y tenía una dirección militar también. Y además Trotsky incluye a los comisarios, dentro de cada regimiento, una unidad equivalente a una sección o compañía de guardias rojos. En el caso de que cualquier soldado, no digamos oficial, del Ejército Rojo abandone su arma o retroceda, es inmediatamente fusilado por la Guardia Roja. Entendido. Por el contrario, en el bando específicamente blanco, aparte del azul, el negro y el verde, como hemos visto antes, solo hay algo que se parece a un poder, que es el del almirante Kolchak, quizá porque era el hombre que estaba ahí en el sitio oportuno, que no consigue construir un Estado. El único y el que más se acerca efectivamente es Kolchak. Y luego lo más serio que podemos encontrar en el bando blanco es Denikin. Eran muy diferentes, eran muy distintos y de hecho entre ellos, claro, cuando hablamos del ejército blanco parece que estamos hablando, y además se han encargado los vencedores de la guerra civil rusa, se han encargado de dar esa imagen, ¿no? El bando blanco, además de que no tiene una mínima homogeneidad, dentro de ese bando eran minoritarios los que pretendían una restitución del zar. O sea, esto ni muchísimo menos. La mayoría, por ejemplo, el caso de Denikin, pretendía volver a la Asamblea Constituyente, pretendía una república democrática, para entenderlo. Y la gente del golpe de febrero, por así decirlo. Eso es, de febrero. Eso es, era volver a febrero. Que además Denikin discutía mucho que da una imagen verdadera de lo que era el Ejército Blanco con Wrangel, porque este era un varón y era un noble, y Denikin, el padre de Denikin, había sido siervo. O sea, había sido liberado en tiempos de Alejandro II, el año 61, por el zar, ¿no? O sea, eran de procedencia muy diversa y no había manera de entenderse. Y además nunca, jamás hubo una coordinación. A Denikin se le pidió que se sometiera a Kolchak, por ejemplo, lo hizo,
digamos, jerárquicamente, pero no sirvió para nada porque nunca hubo un mando unificado, con lo cual fue puramente nominal, ¿no? El desastre militar, desde luego, estaba servido y así terminó el asunto, claro. Y en medio de todo eso, escenas alucinantes de la inmensa estepa siberiana, con ferrocarriles circulando llenos de soldados, jefes cosacos, atamanes convertidos en señores de la guerra y personajes fascinantes, también por lo demente, como el varón loco Ungern Sternberg. Realmente es para hacer una novela, no, 1000 novelas, El corazón de las tinieblas de Conrad, solo que en lugar de selvático, en estepario. Si le hubiera tocado a Tolstoy, en lugar del Guerra y Paz que nos regaló de la invasión napoleónica, seguramente hubiera hecho Dios sabe el qué, porque los elementos verdaderamente de la guerra civil rusa son impresionantes. El caso, por ejemplo, de Ungern Sternberg, un hombre que se creía tocado por el destino y que era una reencarnación de Genghis Khan, que levantó una especie de, bueno, no me atrevo a decir de Estado, pero sí de poder en Mongolia, que es coordinado con los japoneses, que tenían sus intereses en la zona, que peleó contra todos, también contra los blancos, no solamente contra los bolcheviques, sino contra los blancos, una buena muestra de lo que era aquello. Por otro lado, tenemos rebeliones en Asia Central, también de lo que hoy denominaríamos fundamentalistas islámicos, y en Ucrania, pues todos contra todos, ¿no? O sea, verdaderamente una cosa de locos. Es un episodio verdaderamente fascinante, pero tan tumultuoso que es muy complicado explicarlo. Al final, sí, ¿sabes a qué se parece muchísimo? Al estallido del califato de Córdoba cuando se hunde la dictadura de Almanzor. Es decir, es un todos contra todos. Sí. Lo que es tremendo es el número de víctimas, pero muchas más que en la Primera Guerra Mundial de Rusia. Estamos hablando de, sin contar las víctimas del hambre, 3 millones de muertos. Es una barbaridad. 3 millones directos y 1 millón indirecto, lo que pasa es que eso siempre es difícil de evaluar, pero claro, gente que muere a causa de una enfermedad 2 años después, pero una enfermedad contraída a causa del servicio militar en la guerra, bueno, es difícil dónde se ubica, pero se considera normalmente eso, 3 millones y 1 millón indirecto, ¿no? Y luego 5 millones en la hambruna. De la que hablaremos el próximo día cuando hablemos de la NEP de Lenin, que efectivamente fue una situación económica brutal. Una última cuestión. En los últimos años ha habido una reivindicación expresa, además oficialmente no solo tolerada, sino promovida, de personajes de la reacción, en particular Kolchak, que ha hecho una película rusa fantástica, está en internet, si a usted le interesa, bájesela porque está francamente bien, o cómprela, perdón. Y Odenikin, ¿no? Por ejemplo, cuya memoria también se ha rehabilitado. En el fondo es ¿cómo decir? Una especie de arrepentimiento, de decir, al final ganó quien tenía que ganar, pero las cosas podían haber sido de otro modo y nos hubiera ido mejor. Desde el punto de vista ruso, sí. Yo creo que Rusia, dentro de que estas cosas siempre son complicadas, ha integrado bien a unos y otros en su pasado. Digo, dentro de que, claro, siempre es complicado. La cuestión es que la revolución bolchevique tomó una dirección determinada, se nacionalizó, y utilizó con un cierto cinismo el aspecto internacionalista, o con un enorme cinismo, ¿no? Entonces, ellos han sido capaces, en esta era de Putin, por ejemplo, el caso de Denikin que tú citabas, la hija de Denikin ha estado reivindicando su memoria con enorme éxito, y Putin viene del aparato anterior y trabajó para quien trabajó. Y yo creo que en Rusia se está integrando eso bastante bien. Puede que más o menos la idea sea esa, ¿no? O sea, ganó quien tuvo que ganar, pero no en términos ideológicos, sino en términos de que ganó quien en definitiva logró, por disciplina, por convicción probablemente, quien logró hacer de Rusia una potencia mundial. Y mantener cosido el país, Eso efectivamente, cuando estaba al borde del... De desastre absoluto. De hecho, estuvo al borde del estallido, así es, efectivamente. Completamente, claro, completamente. De hecho, es difícil no pensar que las concesiones que tuvieron que hacer los bolcheviques a los alemanes en Brest-Litovsk son una magnífica demostración de eso. En fin, es un episodio tremendo, muy poco conocido, fascinante y francamente difícil de contar porque sencillamente es un mosaico que estalló. La Rusia de esta guerra civil entre rojos y blancos y además con negros, con verdes, con azules y con todos los colores. Nosotros seguiremos hablando de la Revolución Rusa con Fernando Paz en próximos programas porque, insisto, es un acontecimiento determinante del mundo contemporáneo. Hablaremos de la política económica de Lenin, aquella nueva política económica, de las hambrunas, también de la guerra entre Stalin y Trotsky, que enseguida iba a comenzar, y del gigantesco holocausto ucraniano del Holodomor, que tantas cosas podría explicar. Quizá con lo que hay que quedarse es con la idea de que al final la historia se escribe simplemente, la escriben los hechos. Y los hechos fueron los que fueron. Ojalá que sea así, desde luego. Sí. Ojalá que fuera. Ojalá que sea así, porque las interpretaciones interesadas ahí están siempre, ¿no? Y en el caso que tú citabas, por ejemplo, qué poco se oye hablar del Holodomor, por ejemplo, ucraniano, o de la hambruna deliberadamente causada por el gobierno soviético. Aquí hablaremos en eso, de estas historias en tiempos modernos. No le quepa la menor duda. Fernando Paz, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Y a ustedes hasta mañana.
Si queda algún ruso viéndonos, un minuto de publicidad es pasiva. Por Natisky. Gracias. Estimado inversor, DEGIRO está trabajando para convertirse en el mayor broker de España, ofreciendo prácticamente todos los mercados del mundo con las tarifas más bajas. Una operación de 10.000 euros en acciones de Google con DEGIRO solo cuesta 58 céntimos, un 98% más barato que en otros brokers online. Abre una cuenta gratuita en degiro.es. Ha llegado el recibo del seguro del coche, y el de la casa, y el de vida. ¿Y? CaixaBank presenta Family Seguros, todos agrupados en una sola cuota mensual. Y además, con tus seguros y la alarma de Securitas Direct podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Todos tus seguros hacen familia. CaixaBank. Juan, ¿has visto mi teléfono?